Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de este domingo hemos escuchado que yendo Jesús de camino hacia Jerusalén, al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a distancia y comenzaron a gritar diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Cómo sabemos? Los leprosos eran personas a quienes la ley de Moisés les prohibía entrar en contacto con los demás. Vivían excluidos de la vida social y del culto. Debían habitar en las afueras de la ciudad, en soledad y sin esperanza. Eran como muertos vivientes. Por eso al ver a Jesús no se acercan, sino que desde lejos gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Es un grito breve, pero desgarrador. Un grito que brota desde lo más hondo del dolor humano. Es un grito espontáneo, pero que en su crudeza expresa la miseria de aquellos pobres hombres, enfermos, pero sobre todo solos y excluidos. Aquellos leprosos nos dan una gran lección. Gritan a Jesús, porque han visto que el Maestro no excluye a nadie. Gritan a Dios, porque saben que, como dice un salmo, cuando un pobre grita, el Señor lo escucha y lo saca de todas sus angustias. Aquellos leprosos no se resignan a vivir rechazados y marginados, rumiando su propio dolor y viendo que su vida se apaga en el sufrimiento y en la soledad. Están lejos de Jesús, pero con su grito acortan la distancia que la vida y la religión les ha impuesto, aislándolos de Dios y de los demás. La oración confiada, dirigida al Señor, vence la soledad, sana los corazones heridos, nos ayuda a superar nuestros miedos, nos libera de las esclavitudes que nos humillan y hace surgir la esperanza cuando parece que ya no hay nada que hacer. Sobre todo cuando los hombres imponen barreras que dividen y se imponen con su crueldad, destruyendo la dignidad de las personas, nos queda siempre un último recurso, el más poderoso: la oración. Gritar a Dios en la oración. A diferencia de otros casos de curación, esta vez Jesús no se acerca a los leprosos. Sabe que Dios los quiere sanos y sabe que no hay tiempo que perder, ya es demasiado el dolor, y entonces les pide que vayan a presentarse a los sacerdotes del templo, quienes según la ley de Moisés debían comprobar su curación y permitirles reintegrarse a sus hogares y a su pueblo. Todavía enfermos, aún cubiertos de lepra, aquellos hombres se pusieron en camino, cumpliendo sin tardanza y con confianza la orden que les había dado Jesús. Sorprendentemente, dice el Evangelio, que mientras iban, quedaron purificados de su lepra. Los leprosos no se curaron cuando estaban delante de Jesús, sino después, cuando caminaban. La vida es un camino, a veces escabroso, lleno de obstáculos, cansado en su vida, pero hay que caminar siempre. Nos impulsa la confianza de que Dios actúa
en la vida de cada día y de cada uno de nosotros. Actúa cuando aceptamos el riesgo de caminar, de avanzar, de soñar, de arriesgar y de construir, aun cuando parezca que todo lo tenemos en contra. El secreto es caminar. También la fe es un camino, a veces oscuro e incomprensible, pero también hay que transitar el camino de la fe, muchas veces sin entender. Aún abandonando nuestras seguridades y certezas, aferrados al amor de Dios, hay que transitar el camino de la fe, con el único apoyo necesario, la confianza en Dios, el amor humilde, la perseverancia cotidiana, invocando continuamente a Jesús y sin detenernos jamás. El secreto es caminar. Los leprosos del Evangelio caminaron juntos. Los 10 iban como grupo. Ninguno le puso zancadilla a los demás. Caminaban compartiendo una misma fe, un mismo deseo, una misma esperanza y avanzaban. En la vida y en la fe hay que aprender a caminar juntos, nunca solos. Nos necesitamos unos a otros. Cuando veamos a alguien que camina más lento, en vez de ser indiferente, ayudémosle a avanzar. Vivir es también hacernos cargo del que ha dejado de caminar y de quien ha perdido el rumbo en el camino de la vida, en el camino de la fe y también en la convivencia social. No somos rivales. La vida no es una carrera de competencia. No somos rivales, sino hermanos, responsables unos de otros. En la sociedad hay diversidad de visiones y de estrategias entre las personas y los grupos, y es bueno que sea así, pero hay que caminar juntos, esforzándonos todos en ayudarnos y buscar el bien común. Ya hemos sufrido mucho a causa de egoísmos estériles y confrontaciones inútiles que han hecho de la convivencia social una grotesca competencia. Necesitamos personas y grupos que sepan caminar juntos, sin ponerse zancadillas, sin descalificarse unos a otros. No hay que caminar para llegar primero y acaparar privilegios y aplausos, sino caminar para construir entre todos una convivencia nueva, basada en la fraternidad, la paz y la justicia. Todos los leprosos que caminaron fueron curados, pero el Evangelio nos cuenta la reacción de uno de ellos, uno solo, quien viéndose curado se volvió alabando a Dios en voz alta y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este hombre, en lugar de ir a presentarse a los sacerdotes, cuando se vio curado, se volvió hacia Jesús a darle gracias. Aquel leproso no solo fue sanado en su cuerpo, sino que se encontró con Jesús y recibió de él la plenitud de la vida y de la salvación. Una plenitud que solo Jesús puede dar. Por eso vuelve alabando y dando gracias. Lo más importante en la vida no es recibir una gracia, sanar de una enfermedad o resolver un problema, sino encontrarnos con Jesús y acoger la vida nueva que solo Él nos puede dar. Entonces, cuando nos encontramos con Él, todo cambia porque cambiamos nosotros y surge espontánea la alabanza alegre y gozosa. Surge espontánea la acción de gracias al Señor. Siempre y en todo lugar, la vida misma se vuelve una permanente acción de gracias a Dios. Todos tenemos que dar gracias al Señor.
también los pueblos deben dar gracias. También los pueblos sometidos deben alabar y cantar a Dios, porque los opresores quieren silenciar la alabanza de los pobres, impidiendo las manifestaciones religiosas populares e intimidando a la gente. Los tiranos le tienen miedo a la fe, al canto, al baile y a la alegría del pueblo que brota de su fe en Dios. No permitamos que la opresión y la crueldad de los poderosos logre silenciar jamás el canto de la fe, que no logre callar la voz agradecida de los pobres que cantan con alegría a Dios. Es difícil cantar en estas situaciones, no es un canto fácil, pero no hay vida cristiana sin alabanza, sin canto y sin acción de gracias. El pueblo de Israel en el exilio de Babilonia se preguntaba, ¿cómo cantar a Dios en tierra extranjera? Salmo 137. Y esta pregunta, ¿cómo cantar a Dios en tierra extranjera? Cuando estaban en el exilio. Esta pregunta la hace también hoy nuestro pueblo, exiliado en su propia tierra y obligado a exiliarse en tierras extranjeras. Aún en la opresión y en el exilio, es posible, es necesario cantar a Dios. Cuando vivimos con la esperanza puesta en Él y caminamos con fe en un éxodo en el que Dios mismo nos va conduciendo a la liberación. Alabar al Señor y darle gracias también allí donde lo sentimos ausente. Allí se nos ensancha el corazón. Esto nos hace fuertes y nos permite aferrarnos a Dios, que nunca nos abandona ni nos retira su amor. La grandeza y la fuerza de nuestro pueblo es que no deja de cantar a Dios en el corazón mismo de la injusticia, mientras al mismo tiempo se esfuerza por soñar y por construir una sociedad nueva. Agradezcamos y alabemos siempre a Dios, quien, como dice un salmo, es justo y ama la justicia. El Dios que está de parte siempre de los que luchan por un mundo nuevo, liberado de tantas lepras que denigran y humillan la dignidad humana. El Evangelio de hoy, pues, nos cuenta que, sorprendido por su curación mientras caminaba, uno de los leprosos curados vuelve, alabando a Dios y dando gracias a Jesús. Solo Él logró la vida en plenitud. Aprendamos de Él. Cuando agradecemos a Dios, su corazón de Padre se conmueve. Cuando celebramos con alegría nuestra fe, los cielos se acercan y el mundo nuevo empieza a surgir. Amén. Como todos los domingos, hacemos un momento de silencio para escuchar la palabra de Dios en nuestro corazón. Pensemos cuántos motivos tenemos para dar gracias al Señor. Pidámosle que no se apague nunca el canto y la alabanza, aun en los momentos oscuros de nuestra vida y de nuestros pueblos. Escuchemos a Jesús